Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de estar en tu casa. Allí en cada uno de nuestros hogares, hoy es un templo. Y yo quiero bendecir hoy la vida de mi amor, y quiero rogarte, Señor, que a través de él tú hables a nuestro corazón hoy. Que hoy esa palabra sea palabra fresca, que haya venido de tu corazón para su corazón, y que hoy, Señor, cada hijo tuyo pueda ser bendecido de una manera poderosa. Espíritu Santo, úsale, escóndale detrás de ti y permite que hoy su voz, su entendimiento, todo sea tan claro, Señor, para transmitir esta verdad que hoy va a bendecir nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Dios les bendiga a todos, amados. Dios les bendiga. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo está usted disfrutando de este maravilloso tiempo con el Señor? Espero que, escuchen bien, espero que usted se lo esté disfrutando tanto como aquí en casa nos lo estamos disfrutando nosotros. Cada celebración, cada tiempo es de verdad significativo. Experimentamos cosas maravillosas, cosas especiales, estando en oración, escuchando la palabra, cantándole al Señor. Es como estar allá en el templo, en la iglesia, pero sin tanta gente. Aquí apenas somos 3. Hoy mi suegra nos quiso acompañar. Bueno, le hemos pedido que nos acompañe para que sintamos la familia aquí en la iglesia. Qué rico, ¿verdad? Todo ese amor que sentimos, aunque estemos aquí confinaditos en casa, pero libres en el Espíritu para alabar al Señor y para estar como familia del Señor aquí en las iglesias, en las casas. Ahora sí podemos decirlo realmente, casas, iglesias. Bueno, amados, vamos entonces a la palabra de Dios. La palabra del Señor es... bueno, mi esposa por aquí me está señalando que no olviden tener sus Biblias, sus cuadernos, y ella ya cogió su Biblia y su lapicero, porque nos encanta, nos enamora cuando los hijos de Dios nos preparamos para escuchar la palabra de Dios con su Biblia, su lapicero y su cuaderno. ¡Qué bendición! Saludo a los hermanos allá en Italia, en Francia, en España, en Nicaragua, en Guatemala, en Estados Unidos. Son los países donde nos han reportado sintonía. En España hay un grupo pero grandísimo que nos están viendo, que continuamente están disfrutando de los programas. Así como en cada una de las ciudades aquí en Colombia nos reportan sintonía y vemos los anuncios de quienes están conectadas en tantas ciudades de este país. Así que, qué bendición. La predicación hoy es ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero comenzar con una pregunta a cada uno de ustedes, antes recordando la historia, o más que la historia, a un chico joven que tiempos atrás, más de 20, a ver amor, me recuerdo unos 28 años atrás, estábamos en Chinchiná Caldas, mi esposo y yo pastoreando, o sea que de pronto un poco más, 29 años, tuvimos una actividad en Pereira del distrito, que en esa parte, en ese tiempo había, y un chico que había sido discípulo en Armenia, nuevecito apenas, y me tocó dejarlo iniciado, discipulado, y partir para Chinchiná. Y en esa ocasión, cuando me vio después de un año, tal vez año y medio que no me veía, me dijo, después de que me inicié la palabra en ese evento: pastor, yo quisiera tener la llenura del Espíritu Santo que tiene usted. Y le dije, bueno, ¿y cómo crees tú que puedes ser lleno del Espíritu Santo como yo soy lleno del Espíritu Santo? No, pastor, yo creo que sanando enfermos, haciendo milagros, señales y prodigios. Y recuerdo que las palabras que le dije a él, las consigné aquí. Le dije, hijito, el ser llenos del Espíritu Santo no es un momento, no es una experiencia emocional, debe ser un estilo de vida para los hijos de Dios. A veces confundimos ser llenos del Espíritu Santo con superpoderes. ¿Cuántos de ustedes no quisiéramos tener superpoderes como Sansón, por ejemplo? ¿Ustedes recuerdan el poder que tenía Sansón? Con una quijada mató a 1000. Se llevó las puertas de la ciudad.
Ese hombre hizo cosas impresionantes, venció a los filisteos durante todo el tiempo que estuvo vivo y dio libertad al pueblo de Israel. O también quisiéramos el poder de Elías. ¿Recuerdan qué hizo Elías? Suegra, ¿se acuerdan qué hizo Elías? Él pidió que descendiera fuego del cielo, y el fuego descendió y consumió a todos el sacrificio que le ha ofrecido al... Exactamente, y era tan poderoso que él mismo mató a 900 profetas de Baal y de Acera en el arroyo de Sison. Uno quisiera de pronto ese poder que había en Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? A ver, amor, recuérdame un milagro de Jesús poderoso. La multiplicación de los panes. Uno quisiera tener ese poder del Espíritu Santo para que simplemente dar gracias y multiplicar los panes. 5 panes, 2 peces para alimentar a más de 25,000 personas. Un ejemplo, amor. Cuando sanó la niña, cuando resucitó a la niña que estaba muerta, le dijo, Talita Cumi. Hoy, cuando resucitó, no solamente a ella, a Lázaro, cuando anduvo sobre las aguas, en fin. Uno puede en la Biblia mirar demasiados ejemplos que evidencian llenura del Espíritu Santo. Pero queremos hacer una diferencia, por eso quiero hacer una serie, escuchen bien. Ustedes saben que nos encantan las series. Cuando mi esposa ve que yo comienzo, bueno, esto es una cuñita de ella, pero cuando mi esposa ve que yo comienzo a predicar un tema un día, otro tema un día, y también a ella, y también que también cuando les corresponde a ella predicar un tema así diferente, comienza a preocuparse y me dice, amor, ¿qué te está hablando el Señor? ¿Qué serie nos vas a dar? Porque no hay nada mejor que las series para enseñar la iglesia. No sé si ustedes están de acuerdo. Si están de acuerdo, ustedes colocan así ahí en el... Pues ya mi esposa hizo así con las 2 manos, gloria a Dios. Entonces, queremos iniciar hoy una serie sobre el Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo, unción del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver una parte del primer tema, ser llenos del Espíritu Santo. Lo vamos a hacer en 4 o 5 domingos, toda esta serie sobre el Espíritu Santo. Escuchen bien, ser llenos del Espíritu Santo es más sencillo de lo que cualquier niño pequeño puede imaginar. Solamente está basada en mantener una vida unida, pegada a Cristo. Quiero volver a hablar de mi esposa y de mí. Cuando éramos novios, que estábamos en el proceso de la consejería matrimonial con los pastores Evelio y Elsa, a quien damos un saludo muy lindo desde acá, allá en la ciudad de Armenia, nos estaban preparando, ayudándonos. Dentro del proceso era conocer cuáles eran nuestros temperamentos, conocer bien los temperamentos para poder, al conocerlos, prepararnos mejor para el matrimonio. Y yo recuerdo que en esa cita, o recordamos que en esa cita, el pastor Evelio, nuestro consejero, nos dijo, hay una cosa que me preocupa de ustedes dos, que ambos son líderes naturales, natos, son fuertes, firmes y lideran. Pero lo segundo, y es un poquito más crítico, es que ustedes dos tienen temperamentos similares. Por lo tanto, ustedes van a tener muchos choques, van a tener muchas peleas, van a tener muchas desavenencias, a no ser que vivan llenos del Espíritu Santo. Y les cuento que sí, hemos tenido que vivir llenos del Espíritu Santo, porque la tendencia natural de ambos es a rozarnos, a afectar, a hablar, a encendernos por causa de ese temperamento. Por lo tanto, toca que sea una decisión trascendental que vamos llenos del Espíritu Santo. Porque, como nos dijo el pastor Evelio, conozco muchas parejas que por tener temperamentos similares, hace tiempo están separadas y no están juntas. Porque no se soportan, porque ninguno permite que el otro quiera mandar, porque ninguno quiere someterse al otro, porque no quieren aceptar consejos o recomendaciones, porque son excitables fácilmente. Por eso, hoy, amados hermanos, vamos a recordar cómo podemos hacer para vivir llenos del Espíritu Santo de una manera natural. Escuchen bien, de una manera natural, para que así podamos vivir, escuchen, una vida sobrenatural. Que parece como contradictorio. Yo prefiero ser lleno del Espíritu Santo en mi forma de vida para poder vivir una vida sobrenatural, y no vivir una vida sobrenatural que se puede lograr pero sin vivir lleno del Espíritu Santo. Parece una contradicción. Usted va a encontrar cómo esa contradicción se le aclara en este proceso que vamos a tener de conferencias.
Por lo tanto, lo primero que quiero hablar de 2 puntos solamente esta mañana. El primero es, necesitamos un instructor para ser llenos del Espíritu Santo. Y segundo, vamos a mirar 4 mandamientos para dar respuesta a ese instructor o guía que Dios nos ha puesto para mantenernos llenos del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, quiero que me ayudes a buscar Juan capítulo 16, verso 13. San Juan, y si de pronto mi suegra que está aquí cerquita a mí me puede ayudar a leer, magnífico. Ustedes saben que en la iglesia, cuando estamos juntitos allá, me encanta, me apasiona que los hermanos lean, participen, disfruten, usen su Biblia, gloria a Dios. Juan capítulo 16, verso 13, dice la palabra del Señor, aquí ya está en la pantalla. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se dan cuenta? Cuando uno va a encontrar la palabra del griego al latín y luego al castellano, de la palabra guía, ¿saben qué sorpresa me encontré? Instructor. Qué interesante. Inmediatamente, y esa expresión instructor se redirige a los olímpicos. Se redirige a los tiempos cuando Atenas, en la época del apóstol Pablo, en Atenas habían competencias olímpicas. Cada competidor, cada atleta tenía su propio instructor y este atleta tenía que hacer absolutamente todas las cosas que el instructor le decía que hiciera. ¿A qué hora se acostaban? ¿A qué hora se levantaban? ¿Cuánto dormían? ¿Cómo comía? ¿Cuándo comía? ¿Cuántas horas de ejercicios? ¿Cuánto descanso? El instructor era la persona que estaba todo el tiempo encima del atleta para que pudiera hacer una buena competencia. Vayamos un poquito más cerca. ¿A cuántos de ustedes de pronto les ha gustado el ciclismo, el fútbol o participar en un gimnasio? Yo estuve en un gimnasio bastante tiempo y el instructor todos los días durante un periodo continuo me enseñaba los procesos, las lecciones que tenía que aprender para que mi cuerpo fuera modificado, fuera corregido, fuera mejorado para el problema que tenía en mi columna. Por lo tanto, ese hombre llamado Héctor, Dios lo usó para bendecirme de tal manera que una lección que tenía grave de columna fue superada, y por esas enseñanzas de ese hombre he podido, para la gloria de Dios, ayudar a muchas personas a superar lecciones de columna, de articulaciones, de tejidos y todo, por estos ejercicios, estas lecciones que este instructor me decía. Y a veces me hablaba un poquito fuerte. Hombre, yo soy pastor, soy mayor, le estoy pagando, y ¿cómo que el instructor quiere como regañarme? Como llamarme la atención. Incomoda a veces que nos digan las cosas, que nos muestren el camino, que nos digan, no lo hagas así, hágalo así. Él me dijo, Juanca, no olvides que no es esto, pero ¿por qué haces esto? Pero mira, no olvides que debes comprometerte con el rigor de la disciplina para los ejercicios. Eso hace un instructor. Por lo tanto, el Espíritu Santo, haciendo las veces de instructor, Él nos enseña toda la verdad de Cristo, la activa en nuestra vida de tal manera que Cristo se refleje a través de cada una de nuestras acciones. Al poco tiempo, meses, me decía el instructor, Juanca, ya se le está viendo el proceso del gimnasio. Me preguntaba cómo siguen sus rodillas, cómo sigue su espalda, cómo siguen sus dolores. Le decía a mi hijo, mejorando, hasta que me olvidé de esos dolores y problemas en mi cuerpo. Por eso, amados, Jesús muestra su vida a través de nosotros solo por el obrar, la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene acceso directo a nuestros corazones, porque Él se convierte en el Espíritu de vida. Si el Espíritu Santo está dentro de ti y está dentro de mí, entonces es el Espíritu de vida en nosotros, como lo dice Romanos capítulo 8, verso número 2. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es correcto, gracias, suegra. Voy a repetir el versículo, porque
la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué tremenda! ¡Qué tremendo! Como el Espíritu Santo está en nosotros, Él es el Espíritu de vida en nosotros. También dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Él dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu, ¿y qué tal si lo hacemos los tres? Mas la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué tal si lo dice ya en casa con su familia? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Gloria a Dios. Por eso, el ministerio del Espíritu Santo se resume en lo que dice el profeta, o Dios a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versos 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Dice el profeta, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Usted lo puede ver bien a la suegra para que lo lea en la pantalla. ¿Lo alcanza a leer bien? Léalo en voz alta ustedes desde el versículo 26, por favor. De nuevo, vamos a leerlo de nuevo, todos en voz alta. A ver. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén, gracias. Qué bueno leer la palabra de Dios en casa. Lean la palabra de Dios en voz alta. Mire, por lo tanto, cada aspecto como leímos aquí, luego, más adelante regresaremos a Ezequiel 36, no hoy, unas semanas posteriores cuando hablemos un poco más del corazón. Pero básicamente con lo que acabo de leer, doña Delia, mi suegra, está refiriéndose a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Usted no cambia. No, quiero ser más familiar, más íntimo. Tú no cambias si no permites al Espíritu Santo que tome control de tu vida. Cuando rendimos a Cristo nuestra vida, es el Espíritu Santo que quiere morar y debe y entre y viene a morar en nosotros. Y Él es el único que tiene el poder de rehacer, de transformar, de cambiar el corazón nuestro y convertirlo en un corazón nuevo, como dice el profeta Ezequiel que acabamos de leer. Por eso, cada acción, cada aspecto de nuestra vida cristiana solo se puede hacer bajo su dirección o con su dirección. Vamos a mirar algunas cosas que podemos hacer solamente por la dirección del Espíritu Santo. Primero, podemos amar por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 15:30? Romanos capítulo 15, verso 30. Yo voy a buscarlo también, no lo tenía aquí escrito. Voy a buscarlo con ustedes. Ahí ya está en la pantalla para que pronto la enfoquemos y veremos también. Dice el apóstol Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de Dios, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¡Qué lindo! El apóstol está entendiendo que la manera eficaz de poder orar por otra persona es por el amor que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. ¡Qué interesante! No olviden que el amor es el primer aspecto del fruto del Espíritu Santo. Lo veremos en un momentito. Cuando ese fruto del Espíritu está rebosando en nuestro corazón, está fluyendo, como el apóstol Pablo dice, sin medida, entonces que puedo orar eficazmente. Es cuando puedo ser un verdadero intercesor por otros. ¿Qué dice? El segundo aspecto que podemos hacer bajo la dirección del Espíritu Santo es que podemos ser santificados en el Espíritu. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, que por la dirección del Espíritu Santo somos santificados. Él escribe, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, qué lindo, de nuestro Dios. Hay gente, y nos pasa a todos, me regalas agüita, amor. Nos pasa a todos, escúchenme bien. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más santos? Más bien le hago la pregunta de una manera diferente. ¿Cuántos de ustedes no quisieran pecar? Yo sé que las manos de todos estarán levantadas en este momento, hasta los niños. La única manera de pecar menos y ser más santificados es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la medida que el Espíritu Santo esté teniendo residencia, esté siendo fuerte, esté creciendo, esté llenándonos continuamente, amados, seremos más santos, porque es la obra de Él el que nos puede hacer más santos cada día. Pero en tercer lugar, vamos por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos capítulo 8, verso 26. El apóstol Pablo escribe, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, correcto, gracias suegra, con gemidos indecibles. Esta suegra mía sabe mucha Biblia, eso me encanta. Y se ríe, con gemidos indecibles. Claro, mire, quiero aclarar un poquito más este aspecto. Hay veces que usted y yo no sabemos cómo orar. A veces pedimos, a veces yo tengo que reconocer que a veces me pongo a orar y resulto diciendo cosas chistosas. Por ejemplo, les voy a recordar una experiencia muy divertida con mi hijo Juan David cuando estaba vivo. Cierto día yo llegué cansado de viajar y él caí siempre cuando sabía que yo regresaba de viaje en la noche, él me esperaba sin acostarse hasta que no hiciéramos devocional y oráramos. Y yo cansado le dije, amor, ¿por qué no has hecho el devocional con Juan David? No, qué pena, él te está esperando a ti y es tu responsabilidad. De amor, pero es que también tiene que, no, esa es tu responsabilidad. Bueno, como perrito agachadito, vamos donde mi hijo, y yo con ese malestar, como con incomodidad del cansancio. Hicimos el devocional y la costumbre que teníamos mi hijo y yo era en la cama de él, cuando oramos siempre yo me acostaba sobre él y nos abrazábamos y orábamos así rico. Y yo recuerdo que yo me recosté sobre él para orar y comencé a orar de la siguiente forma para que se ría. Papito Dios, muchas gracias por estos alimentos que nos vamos a comer. Yo recuerdo que Juanda como que reaccionó y me dice, ole papi, ¿me vas a comer o qué? Eso pasa a veces con nuestras oraciones. Oramos como sin cordura, porque a veces estamos en nuestra mente de pronto un poquito presionados, tensionados. Hay problemas del día, situaciones que pasaron con los hijos, con la esposa, en el trabajo, problemas económicos, deudas, hay alguna dolencia. Y a veces al orar, oramos desconectados de la esencia del Espíritu Santo. También oramos desconectados de la verdad de Dios. Oramos desconectados del raciocinio, la inteligencia para orar correctamente. Nos pasa a todos, por eso es tan hermoso el Espíritu Santo que Él sabía que aunque esa noche con mi hijo yo estaba cansado y dije esa oración como tan divertida, Él sabía que en mi corazón había una oración que llegaría al cielo. Y esa noche pedir protección para mi hijo, para todos al descansar y alabar al Señor. Por eso dice que Él mismo escudriña, Él está en nosotros y Él dice en su palabra que Él, aunque no sepamos cómo pedir, Él sabe cómo interceder. Qué lindo, denle ese aplauso, Señor. Me encanta esa experiencia. El Espíritu Santo sí sabe lo que usted necesita. Amén. Lo que hay en tu corazón, lo que te hace falta, lo que estás viviendo, lo que te está haciendo sufrir. Él. Y como Él lo conoce, Él lleva ese lenguaje al Padre de espíritu a espíritu. Del espíritu tuyo al espíritu de Dios, del espíritu de Dios al espíritu del Padre. Y lleva la información, lleva la oración de acuerdo a lo que te necesitas. ¿No te parece maravilloso? Pero otro aspecto importante, por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. Romanos capítulo número 8, verso 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice, amor, ahí?
viviréis. ¿Qué tal si lo lees en voz alta desde allá? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén, gloria a Dios. Usted no puede, yo no puedo hacer morir las obras de la carne con mi intención. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo cuando era joven, hace unos días, unos añitos poquitos atrás. Suegra, no se ría que esto es serio. Y entonces yo tomaba, yo fumaba, consumía licor, bueno, cosas del mundo aquel, ¿cierto? Y que son parte del mundo hoy también por la gente que no conoce a Cristo. Y a veces tomaba decisiones, decía, bueno, voy a dejar de fumar por 6 meses, no, un mes. Y me ponía esfuerzo y me esforzaba y por un mes dejaba de fumar. Y con un amigo que yo le decía, James, era mi gran amigo Jaime Henao en Armenia, y nos poníamos de acuerdo los dos, y entre los dos nos ayudábamos para no fumar, o no vamos a emborracharnos este fin de semana, y nos poníamos de acuerdo y no nos emborrachamos ese fin de semana. Maluco contar esto, pero es la verdad. Pero ¿qué pasaba? Al siguiente mes ya estábamos fumando y emborrachándonos, porque era nuestro esfuerzo querer cambiar, era de nuestra naturaleza humana el querer decidir dejar de hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios y que no simplemente para nosotros eran normales, simplemente era el esfuerzo de cada uno de nosotros. Solo el Espíritu, sí, mi amado, solo el Espíritu Santo puede ayudarte a vencer las obras de la carne. Cualquier cosa, cualquier área en tu vida, en nuestra vida, con el cual estemos luchando. Podemos ver en Gálatas 5, 19 al 21, una lista larga de las obras de la carne, y es posible que en alguna o algunas de esas tú estés luchando, y aún yo mismo pueda estar luchando. Pero es con el Espíritu Santo, bajo su dirección, bajo su control, que esas obras de la carne, como dice él, pueden morir. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén, gloria a Dios. Amén. Pero un aspecto importante más, bajo la dirección y control del Espíritu Santo, es que nuestros cuerpos mortales son vivificados. Antes intentaba mi esfuerzo cambiaba por un tiempo, pero volvía a la parte humana a participar de esa obra de la carne, a seguir pecando, en otras palabras. Pero cuando recibí a Cristo, esas acciones que con mi cuerpo yo desarrollaba, que desagradaban a Dios, que eran obras de la carne, que eran pecados, comencé a notar que mi cuerpo carnal, el apóstol dice, este cuerpo mortal comenzó a ser vivificado. Ya mi cuerpo mortal no necesitaba cigarrillo, ya mi cuerpo mortal no necesitaba sustancias psicoactivas, ya mi cuerpo mortal no necesitaba el sexo de esa época, ya mi cuerpo mortal no necesitaba el licor, no necesitaba el mundo ruidoso de esa época. Porque mi cuerpo mortal, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:11, estaba siendo vivificados. Quiero que lo leamos, por favor. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La pregunta es, ¿cómo puedo darme cuenta que mi cuerpo mortal está siendo vivificado? Simplemente la gente lo decía. Los amigos de la universidad, uy, Triana, ¿cómo te ves de diferente? Hasta tu rostro ha cambiado. Uy, Triana, ya no resistes que hablemos malas palabras y chistes obscenos contigo. Uy, Triana. Y los amigos, los vecinos, compañeros comenzaron a ver que este cuerpo mortal, o sea, físico, aún evidenciaba con sus facciones, con sus acciones, que estaba siendo vivificado. Porque es que observen esto, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, qué poder tan glorioso que tiene el Señor, qué poder tan maravilloso que tiene el Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo fue el que se metió en ese cuerpo de Jesús allá en la tumba y lo levantó de los muertos, gloria a Dios. Ese mismo Espíritu que se metió en el cuerpo muerto de Jesús es el mismo Espíritu que se mete en ti y en mí cuando recibimos a Cristo, y nuestro cuerpo mortal comienza a resucitar, a revivir y a vivificarse. ¿Cuánto la gloria a Dios? Tres aplausos fuertes al Señor. Aleluya. Un aspecto más con respecto a esta parte de lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando entregamos toda la dirección. Son muchas cosas, que solamente saltar 5 o 6 cosas nomás.
esta mañana, podemos dar fruto o llevar buenos frutos solamente por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo da un listado de elementos o aspectos del fruto del Espíritu Santo. Dice en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Vamos allá todos. Si tiene su Biblia, por favor, le invito a que vaya allá. Voy a esperar que usted busque, aunque tenga en la pantalla la lectura, le voy a invitar que usted busque. Y aún si tiene los niños ahí, pongan a sus niños a leer en voz alta. Me encanta. Ayer me escribió alguien de España, un pastor misionero en Inglaterra, también de Inglaterra nos ven, de Londres. Un pastor evangelista, amigo que está en Londres, nos escribió por el grupo cuando estaban pasando la célula de los niños. Y Danielita estaba leyendo la palabra. Y él decía, gloria a Dios que los niños leen la palabra en voz alta. Esa es la bendición de las próximas generaciones. Eso me dio tanta emoción que este siervo de Dios que está en Londres hubiera escrito esto. Por eso, si están con la familia, pongan a los niños, aunque aparezca en la pantalla el texto bíblico escrito, que los niños lean en voz alta. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 21, o más bien desde el 22 en adelante. Dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué tal si los enumeramos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo con respecto a estos elementos o condimentos, digamos de esta manera? Hagamos de pronto que vamos a cocinar una cazuela de mariscos o una bandeja paisa, vamos a cocinar un alimento, algo bien, una paella, a los que nos ven en España, algo bien rico, el plato que más le gusta a usted, lo vamos a cocinar. Una torta. Después es una torta bien rica. ¿Usted qué necesita? ¿Un solo elemento? Varios. ¿Un solo ingrediente? Un conjunto de ingredientes que en su totalidad se requieren para poder hacer ese rico plato. Ayer la pastora Mónica del Ministerio de los Niños decía que se requerían, junto con Danielita, que se requerían 3 cosas importantes. ¿Para qué, amor? Para vivir la vida, fe Para- y esperanza. Para vivir la vida cristiana, amor, fe y esperanza. Estos 3 elementos fueron el tema de la reflexión de ellos ayer en la célula de niños. Pues al igual que ella mencionaba ayer, yo quiero ampliarlo. ¡Qué bendición! El conjunto de ingredientes que usted y yo necesitamos, escuchen bien, necesitamos para que nuestra vida sea victoriosa y para que esos frutos, esa vida fructífera se deje ver a través de nuestra vida. Son esas cosas. 9 cosas, las repetimos. Vamos niños, digámoslos en casa. Amor, gozo, paz. A ver, que uno escuche que lo está gritando, niños, en voz alta. A ver, suegra duro. Amor, gozo, paz, Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese aplauso en casa para todos, hermanos. Un aplauso fuerte, aleluya. Gloria a Dios. Sí podemos vivir vidas fructíferas. Amado, tú puedes vivir vidas fructíferas. Amén. Niños, jóvenes, pueden vivir vidas llevando frutos. La respuesta para ese chico hace casi 30 años, que me abordó en ese evento en Pereira, donde estaba yo predicando, donde Dios sanó muchas personas, hizo muchos milagros. Y es solamente por la experiencia que tuvo, de que Dios lo sanó a él y sanó mucha gente, de que Dios hizo cosas muy lindas. Él quería solamente ese condimento del poder. Ese mismo chico, 2 años después se casó, 1 año después se casó, pero al 2 años después de casado, estaba separado. Dejó a la señora con un bebé pequeño, le dio un maltrato, le dio mala vida, se apartó de Dios, porque ese chico solamente quería el poder del Espíritu Santo, no quería el fruto del Espíritu Santo, que es el que nos capacita para amarnos, soportarnos, aceptarnos, perdonarnos, vivir en comunidad. Permítanme una reflexión. En estos tiempos de estar confinados en pequeños espacios, en estos tiempos de cuarentena, es cuando más, escúchenlo, es cuando más hemos necesitado la ayuda del Espíritu Santo para la sana y correcta convivencia. Porque no nos digamos mentiras, por tener caracteres diferentes, por tener temperamentos diferentes, por tener condiciones diferentes, lo que sea.
el carácter se exaspera. A veces se levanta la voz, a veces se puede gritar, a veces se puede ofender, a veces se puede herir, y como ha pasado en muchos hogares en Colombia y en el mundo, maltrato, violencia intrafamiliar, ha habido violación, abusos, asesinatos aún, por causa de esta experiencia de confinamiento. Por eso necesitamos como pueblo de Dios este fruto del Espíritu Santo, o más bien necesitamos del Espíritu Santo que nos dirija, que nos gobierne, nos controle, como hemos aprendido hoy, para que evidenciemos una vida fructífera. ¿Me están oyendo, hermanos? Para que evidenciemos una vida fructífera. El llamado de Dios para la iglesia en el mundo en este tiempo de cuarentena por causa del coronavirus es a vivir controlados, guiados, llenos del Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible para los gobernantes, es imposible para los empresarios, es imposible para los estudiantes, es imposible para el pueblo de Dios vivir vidas fructíferas sin estar llenos del Espíritu Santo. Por eso vamos a mirar en segundo lugar 4 mandamientos para dar respuesta al Espíritu Santo como guía instructor. De estos mandamientos hay 2 de ellos que están expuestos como una acción positiva y 2 de ellos están expuestos como una acción negativa. El primer mandamiento como una acción positiva es: vivan por el Espíritu. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es simplemente la manera como alguien transita en la vida o por el camino por de marcha. Es vivir conduciendo la vida. Mire, el apóstol Pablo escribe, o en Lucas, el escritor de Hechos, dice en el capítulo 9, verso 2, y en el capítulo 22, verso 4, acerca de los que vivían en este camino. ¿Qué dice 9? Hechos capítulo 9, verso 22. Suegra, lea por favor. Hechos 9, 22. Lea por favor, suegra. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. No, perdón, es 9.2, capítulo 9, perdón mi equivocación, capítulo 9. Eso sí, hágale. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Y ahora sí, el capítulo 22, verso 4, del mismo libro de Hechos, capítulo 22, verso 4. Dice el apóstol, escribe el apóstol Lucas o el evangelista Lucas, escritor de Hechos: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pónganme atención. ¿Por qué está hablando el evangelista Lucas, el escritor de Hechos, refiriéndose a los cristianos de esa época, a los del camino? Para él chistoso, no podía, bueno, pero ¿cuál camino? Hay muchos caminos por donde transitar en esa época. Obviamente, el camino de Dios, el camino de Jesús. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo, como un mandamiento en acción positiva, está diciendo vivan en el Espíritu, es que el recorrido de su vida, el recorrido, el caminar, el ir, el venir, el trasegar por la vida, en todos los acontecimientos, hechos de la vida, se evidencia que el Espíritu Santo gobierna la vida. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Amén. Por eso había que preguntar cuáles caminos transitábamos antes. ¿Cuál era el camino de antes? Los discípulos de esa época, a los que escribe Lucas, cuando dice que el camino que el apóstol Pablo perseguía hasta la muerte era un estilo de vida semejante a Cristo. Era predicar con sus palabras y con sus acciones a Cristo. Era evidenciar la luz de Cristo, la verdad de Cristo, el amor de Cristo, pero también los padecimientos de Cristo. Ese es el camino. ¿Cómo era el camino anteriormente? Miremos qué dice el apóstol Pablo en capítulo 2 del libro de los Efesios. Efesios capítulo 2, verso número 1 al 3.
Efesios 2, 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está consignado, en esa porción bíblica, los caminos que antes transitábamos: hijos de ira, desobediencia, pecadores, idólatras, desobedientes, una cantidad de cosas. Dice que, como el Espíritu, dice el Señor a través de Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¡Qué tremendo! Mire el mundo cómo está. Ay, Señor, solamente miremos el porqué de esta coronavirus, de esta pandemia. En el corazón de quién cabe crear una epidemia biológica para mandarla al mundo para que mate gentes. Espíritu que opera en el príncipe de la potestad del aire. En el corazón de quién cabe el matar a un niño, violar a un niño pequeño, una niña pequeña, y luego asesinarla, torturar, dañar, secuestrar. Hay tanta perversión. Eso simplemente evidencia cómo el mundo está gobernado por el espíritu de la potestad de los aires, que se llama diablo o Satanás. Por eso, la invitación del apóstol Pablo para usted, para mí, sí, para nosotros, para ti, mi hermano, para toda la iglesia, es que andemos en el espíritu, haciendo las cosas que ya le agradan a Dios, como miramos ahora. Pero lo segundo, como mandamiento en una acción positiva que el apóstol Pablo nos enseña, es: amados hermanos, sean llenos del Espíritu Santo. Y precisamente ese es el tema que hablaremos durante algunas semanas. Por eso, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 5, verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles acciones evidencian que somos llenos o no? Más bien lo quiero poner de esta manera: ¿cuáles acciones muestran de que el Espíritu Santo comienza a llenarme? Mire, mi esposa me trajo este vaso casi lleno. ¿Qué le ha pasado al vaso? Se está vaciando. Y si sigo tomando agua, en poco tiempo va a estar vacío. Y si queremos llenar el vaso, de nuevo, ¿qué hay que hacer? Vaciar el vaso. Yo no puedo decir que llené de nuevo el vaso si hay contenido. Simplemente puse una parte del contenido. ¿Me hago entender? Esto lo recibe esta madrugada del Espíritu Santo. Yo no puedo decir que aunque tenga medio vaso y le echo más agua, fui lleno, o el vaso fue lleno. No, el vaso no fue lleno. El vaso se le adicionó la parte del contenido que le faltaba. Pero cuando yo lo vacío, ¿qué le pasó al vaso? Está desocupado. Ahora sí el vaso está preparado para que haya un contenido completo y nuevo, y ahora sí será un vaso lleno. Eso es un subliminal para mi esposa. Es la diácono de hoy aquí en casa. Igual, la primera acción que tú y yo necesitamos, sí, iglesia, a los niños hermosos, los jóvenes, mujeres, hombres, necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo, es vaciarnos. ¿Cómo? Sí, vaciarnos de nosotros mismos. Usted recuerda cuando el apóstol, el profeta Juan, vio venir a Jesús hacia el río Jordán para ser bautizado. Él dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego uno de los discípulos de Juan el Bautista, que se llama Juan, el apóstol Juan, que era discípulo del profeta Juan el Bautista, lo ve y mira cómo se van con Jesús. Y él le pregunta: Señor, mire, se están yendo con Jesús, con el Señor.
Y dice el apóstol, el profeta Juan, no te preocupes, Él es de quien yo dije que aunque llegó primero, que antes que yo, es primero que yo, y Él dice que Él bautizará con Espíritu Santo fuego, y yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pongan atención. Y luego dio esta expresión que a mí me llama la atención, porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Sí, amados, eso es lo que quería enseñarles con este vaso. La única manera donde el Espíritu puede llenarnos completamente es vaciarnos de nosotros. No podemos ser llenos del Espíritu Santo con parte de nuestro contenido, emociones dañadas, pensamientos malos, motivaciones equivocadas. Hay que vaciarlas. Por eso, perdón, el ser lleno del Espíritu Santo implica varias cosas. Esa la miraremos la semana próxima. Oración. Ya dije primero vaciarnos de nosotros mismos. Segundo, oración. ¿Cuánto tiempo pasa delante de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? Te diré cuánto tienes del Espíritu Santo. En estos tiempos de encierro, uno escucha de personas que están dedicando horas y horas y horas a la televisión. Horas y horas y horas a estar en el WhatsApp, en el Facebook, haciendo cosas. No son malas, pero ocupando mucho tiempo. Pero solo preguntémonos cuánto tiempo estamos pasando en oración. Un tiempo de rodillas, o un tiempo en la cama de meditación, un tiempo de estar en quietud, en soledad. Sé que es difícil por el confinamiento, pero cada miembro de la familia debe determinar. Si no lo hacen juntos, cada uno debe determinar pasar un tiempo a solas con Dios. Ojalá mínimo 1 hora diaria. Mínimo, amados hermanos, porque es que hay mucho tiempo. 1 hora diaria. Papás, ayuden a sus hijos a pasar tiempo con Dios. Ayuden a sus hijos a que oren buenos tiempos. De lo contrario, simplemente esta carne va a mantener excitada por tantas cosas. Esta carne va a mantener sulfurada por tantas cosas que las redes sociales, que la televisión, que las noticias, que las películas, que las series, que las sagas producen aquí dentro y aquí dentro. Oración. Pero en segundo lugar, lo que dice el apóstol, o lo que quiero compartir con ustedes, es el estudio juicioso de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas o dedicamos a leer la Biblia? A veces, yo les voy a confesar, a veces me siento, cuando tengo tanto para hacer aquí en la casa por causa de este encierro, nos toca planear mucho, leer mucho, orar mucho, estudiar mucho. A veces sé que tengo que programar, planear, escribir, estudiar, y debo hacer el devoción, la parte de ello, y a veces me siento como un poquito como medio ansioso de acabar rápido la lectura, el estudio, el devocional, por seguir con el programa. Y a veces dice, ¿pero por qué? Si supuestamente lo que estoy haciendo al pasar un buen tiempo en la palabra es lo que me condimenta, me alimenta, me renueva, me da vida para poder dar un buen mensaje a la iglesia, para poder ministrar a la iglesia. Solamente el tiempo que pasemos en la palabra determinará cuánto mostramos a Jesús. El tiempo que pasemos juiciosos, meditando, leyendo, memorizando, repasando la palabra de Dios, es lo que evidenciará cuánto poder tenemos de Dios en nosotros. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo la verdad, no porque está escrita, no porque le conocemos intelectualmente, no porque la repetimos, nos transformará. Es cuando esa verdad, de tanto leerla, de tanto meditarla, de tanto declararla, de tanto pensarla, comienza a convertirse en un estilo de vida. Pero tercero, la confesión y el arrepentimiento. Todos los días hay pecados. Yo no sé cuáles sean los suyos. Yo peco. Aquí en mi casa se peca con malas acciones, malas actitudes, malas palabras, de pronto, no palabras deshonestas o blasfemas o soeces, no, de pronto con una expresión de un momento de acaloramiento que se dice equivocadamente. Es pecado, hay que confesarlo, hay que arrepentirse de ello, pero también alabanza y adoración. ¿No saben cómo disfruto o cómo se disfruta los tiempos de adoración y alabanza en casa? ¿Sí? Yo prefiero quitar toda la música, quitar todo las noticias, quitar toda la información y pasar un tiempo de escuchar solamente alabanza, adoración
para poder escuchar la palabra de Dios. Muchas maneras. Bueno, la próxima semana vamos a hablar de ello. Y termino. No olviden que dije 4 mandamientos. 2 de ellos se expresan con una acción positiva y 2 de ellos con una acción negativa. Por lo tanto, el tercer mandamiento es: no apaguen al Espíritu Santo de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19 dice: no apaguéis el Espíritu. Pensemos en una fogata. ¿Cuántos de ustedes han estado en una fogata? Nos encantan las fogatas, y si hay malvadiscos, los plasmeros estos que los ponemos en palillos, con una punta los metemos ahí, le damos vueltas en el fuego, eso se derrite, eso es delicioso, comer malvadiscos. Qué rico en una fogata cantar, alabar a Dios, qué rico en una fogata a veces asar carnita con amigos, compartir una gaseosa, un jugo, un fresco, un poquito de amistad, un poquito de alimentos. Las fogatas traen algo místico, algo simbólico, aún espiritual. Pero si tenemos una fogata y estamos pensando en pasar una noche, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto tiempo en esa fogata, y no haya alguien quien atisba la fogata, quien esté mirando qué leños se han consumido y hay que reponer otros leños, ¿qué le pasa a la fogata? Se apaga. Pero también cuando se acaba el tiempo de fogata, ¿qué ocurre? Alguien coge agua y echa agua a la fogata y se acabó. Se acabó el fuego. Y se acabó la fogata y todos tenemos que irnos. O simplemente, como dije ahora, no le probamos más leña y la fogata se apaga. El apóstol Pablo escribe en Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ayer hablaba mi hermana Mónica con la niña hermosa en su programa con respecto de este punto de la fe. Así es, haga de cuenta que la fe para usted, para mí, es el combustible principal de la fogata. Usted puede tener la carne, puede tener el fuego, puede tener los condimentos, la carne bien sazonada, pero si no tiene leña, ¿con qué va a encender la fogata? La leña es el combustible, aunque tenga fuego. Si no tenga leña, no tiene fogata. Por eso, amados, la fe para usted y para mí, en el Espíritu, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, es el combustible para que nuestra vida se mantenga vivificada. Y si usted no tiene fe, cualquier cosa que usted haga, aún del ministerio, lo hace en la carne, no en el Espíritu. ¿Me están escuchando o no? El apóstol Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, de la siguiente manera. Leamos del 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice al final? Permanece. ¿Qué dice al final? Permanece. Díganlo allá en casa. ¿Qué dice al final? Permanece para siempre. Escuchen bien. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, proviene de 2 fuentes. ¿Les quiere escuchar? El fruto, el poder, la obra del Espíritu Santo o de este mundo caído. No hay otra manera posible, amada iglesia, que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo, ser controlados por Él si el mundo nos absorbe, si escuchamos más lo del mundo, si vemos más lo del mundo, si leemos más lo del mundo, si memorizamos más lo del mundo, es difícil que el Espíritu Santo pueda permanecer llenándonos, sino que va a estar apagado. Y el otro aspecto como mandamiento en acción negativa es: no contristen al Espíritu Santo. La expresión contristar es del original agraviar. Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Esa expresión, contristar, como dice, también significa causar tristeza, pesadumbre, causar sufrimientos físicos o emocionales. Y nosotros le causamos dolor al Espíritu Santo cuando ignoramos su amorosa conducción o dirección. Mira lo que el Señor dice en Isaías capítulo 63, versos 9 al 10, hablando precisamente del dolor que se le causa al Espíritu Santo. Isaías 63, 9 al 10 dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Pero mire cómo concluye: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. ¡Qué tremendo! Eso pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Ahora, si quisiéramos aplicar esto que el profeta Isaías está diciendo en la reacción del Espíritu Santo con respecto al pueblo de Israel, por todo lo que el Señor hizo con ellos, pero ellos, en vez de responder amorosamente, en vez de responder correcta y positivamente al amor de Dios a través de su Espíritu, se rebelaron, se endurecieron, se apartaron de Dios. Y Dios les tocó con su Espíritu juzgarlos a ellos, como acabamos de leer. Solo pregunto, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo nos sentimos, amados hermanos, cuando el Espíritu Santo está apagado? Es como si no hubiera leña en la fogata, o como si el nuevo vaso estuviera vacío. Cada vez que hay una pequeña dificultad en casa, cada vez que se comete un pecado, cada vez que se expresa una mala palabra, cada vez que hay malos pensamientos, cada vez que hay malas acciones, malos comportamientos, sin importar la edad que tengamos, ¿qué le pasa a nuestro templo, a nuestra vasija? Se va vaciando. A tal punto que usted en un día o en un instante puede hacer que su vaso esté completamente vacío. Ahora, cuando el vaso se vacía, ¿con qué lo llena? En la medida en que se vacía el vaso, en la medida que el vaso pierde contenido, usted va perdiendo fuerza, va perdiendo dominio propio. Usted va perdiendo la capacidad de reaccionar ante la injusticia como debe reaccionar. Usted va perdiendo el amor de Dios que tiene en usted. Usted se va debilitando en el justo juicio para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es la voluntad de Dios. En la medida que esta vasija va bajando por las acciones incorrectas, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa carnal, usted se hace más propenso a andar en la carne que andar en el Espíritu. Por eso, ahora que le decía que debemos vaciarnos de nosotros, no estaba hablando de vaciarnos de las cosas buenas. Es posible que las cosas buenas estén ahí, el fruto del Espíritu esté ahí, pero cuando hacemos algo correcto se va vaciando y se va fortaleciendo nuestra carne. Y la única manera, como mencioné ahora, es a través de la confesión y el arrepentimiento. Pero estaba preguntando ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos? ¿Qué produce en nosotros aquí dentro esa acción incorrecta? ¿Cierto que pareciera que sintiéramos que Dios se fue? Y si persistimos en eso, pareciera que sintiéramos que Dios no responde, que Dios nos ha dado la espalda. Algunos, no pocos en el mundo, uno por internet ha mirado la cantidad de gente que blasfema, que dice cosas nefastas con respecto a Dios. Que Dios, ¿por qué si es amor hace esto, permite esto, aquello y lo otro? Pero es que no se han dado cuenta que la razón por la cual cada uno vive como vive es porque no ha permitido que Dios tome el gobierno de su vida y pueda ser un instrumento de amor, de poder, de justicia para el mundo. Su voluntad es que mantengamos llenos, no medios. Su voluntad es que aún como Jesús dijo,
desbordemos como ríos, una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mañana voy a concluir orando por cada uno de ustedes. Yo no sé en qué situación te encuentras ahora en casa. Yo no sé qué conflictos estás viviendo contigo mismo y con los otros. Yo no sé qué luchas internas estás o qué batalla estás librando. Hoy has escuchado al pastor hablar del tema seamos llenos del Espíritu Santo y la necesidad de estar, aunque estemos confinados, vivir llenos del Espíritu Santo para estar en bendición, en libertad, para poder disfrutar este maravilloso tiempo. Así lo veo yo, un tiempo que ha sido para mí de gran bendición. Quisiera estar afuera, soy más de la calle que de la casa, pero este tiempo para mí ha sido un regalo de Dios de mucho crecimiento, como al principio compartíamos. Así que, amados, invito que cierren sus ojos, por favor, y inclinen su rostro. Aun si los niños están con ustedes, por favor, permitan que también ellos tengan un tiempo con Dios de arrepentimiento, de confesión. Padre, esta mañana estoy colocando la vida de tus hijos, donde quiera que estén. Sea que nos estén viendo aquí en directo o en diferido por YouTube, por Facebook, de muchas otras maneras, para que por favor tu Espíritu traiga dolor por el pecado que redarguya. Señor, hemos aprendido, Señor, que solo por el Espíritu, solo tu Espíritu, cuando vivimos controlados por Él completamente, podemos vivir. Las obras de la carne mueren, podemos hacer cosas, podemos tener frutos, podemos andar o caminar en el Espíritu, podemos vivir en bendición, en libertad, en prosperidad, en riqueza, en abundancia, sanos aún. Por eso oro, Señor, que traiga descargo al corazón, aquellos que ahora mismo están arrepentidos, aquellos que ahora mismo están pidiendo perdón, aquellos que ahora mismo que están lamentándose por no obedecer, por no aceptar tu palabra, por no disfrutar los consejos que das como el instructor maravilloso que es el Espíritu Santo. Oro, Señor, para que tu sangre nos limpie, para que tu sangre, Señor, quite toda inmoralidad, toda impureza, toda maldad e injusticia, para que tu sangre, Señor, borre toda rebelión de mi corazón, del corazón de tu pueblo. Oro, Señor, para que tu sangre quebrante o arranque de raíz toda raíz de amargura, toda raíz de iniquidad, toda maldición generacional de pecado. Que tu sangre borre el dolor, la rebelión, la maldad, la injusticia de tu pueblo. Esta mañana, Señor, mi oración es para que tu iglesia sea libre. Es para que podamos disfrutar la libertad con que Cristo nos ha libertado. Esta mañana mi oración, Señor, es para que como pueblo santo que somos tuyos, podamos vivir evidenciando continuamente ese fruto maravilloso del Espíritu Santo. Podamos amar, podamos perdonar, podamos tener gozo, podamos tener paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Que cada uno de estos aspectos del fruto, Señor, se evidencien en nuestro estilo de vida en casa. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas, sus mentes y corazones, bendigo su familia, bendigo sus finanzas, donde estén, Señor. No importa que se encuentren separados, Dios, ahí están en el Espíritu, unidos recibiendo la bendición, Señor. Los declaro santos, santos, santos y bendecidos para tu gloria. Y si de pronto hay alguna persona que por primera vez escucha la palabra de Dios, solo le invito a que usted ahora mismo asuma la responsabilidad de vivir lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Diciéndole a Cristo: Cristo, sé mi Señor, te invito a mi corazón para que tomes mi vida completamente. ¿Quieres hacerlo? Haz esta oración de fe, de amor, poderosa del Señor. Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador. Hoy me arrepiento de mis pecados, el vivir una vida de acuerdo al príncipe de este mundo. Hoy, Señor, me arrepiento, confieso todos mis pecados, decido apartarme de ellos, rendirte mi vida para que la cambies completamente. Hoy, Señor, decido vaciarme de mí para que me llenes con tu Espíritu. Amén.
Si esta oración has hecho, amado hermano, ahora amigo, ahora hermano, quiero decirte que el soplo del Espíritu Santo viene sobre tu vida y comienzas a cambiar, comienzas tus pensamientos a cambiar, tus acciones, tus sentimientos, una cantidad de cosas maravillosas. No te vas a dar cuenta cómo, pero Él las va a comenzar a hacer en ti. Te bendigo, varón. Te bendigo, mujer preciosa, sea joven, adulto o niño. Iglesia preciosa, les invito a que levanten sus manos. Dígale: ven, Espíritu Santo, sobre mi vida. Satúrame. Canten esta canción, amados. Cántelo allí donde usted está y reciba la presencia, el poder, la llenura del Espíritu Santo. Oh Señor, me despojo. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu. Ay, ¿cuántos quieren este regalo maravilloso? Vamos con sus hijos, familia, díganselo. Bautízame con tu fuego. Yo lo necesito esta mañana, Señor. Hay cosas que están comenzando a cambiar. Hay milagros que están iniciándose en este instante. Hay enfermos que están recibiendo sanidad. Bastó solamente la actitud, cambiarla. Bastó solamente el arrepentimiento. Bastó solamente el reconocimiento de que necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y Él ha comenzado a vivificar ese cuerpo mortal. Él ha comenzado a quitar ese enojo, esa ira, ese resentimiento. Él ha comenzado a capacitarte para el perdón. Él ha abierto tus ojos para que veas los milagros de Dios. Solo por el hecho de decirle: Espíritu Santo, ven. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Dígalo con todo su corazón. Veo gente quebrantada. Veo gente llorando, rendida a los pies de Jesús. 3 casas en este momento. Veo gente que está de rodillas arrepintiéndose. Gente que está suplicando una oportunidad. Gente que está queriendo cambiar un hábito negativo. Yo veo gente en este momento que el Espíritu Santo está redarguyendo, está cambiando, está sanando y restaurando. Por ti, esperando estoy. Así es. Así es, Señor, así es. Viento de Dios, Sopla en mí. sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios, sopla en mí. Ahora vamos a decírselo. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Bautízame con tu fuego. Bautízame con tu fuego. Santo, Santo, Santo Espíritu. Amén. Amén. Levanten sus manos al Señor y prepárense para milagros del Señor. Hoy estoy sintiendo en mi espíritu que por causa del Señor, sanar, liberar el corazón, quitar cargas, pecados, el corazón, la mente ha sido llena del Espíritu Santo. Y el poder que levantó a Jesús de los muertos ahora está reinando
ahora se está manifestando y todas las cosas de este cuerpo mortal que están dañadas, lastimadas, heridas, enfermas, han comenzado a tener vida. Hay partes, hay órganos del cuerpo que estaban defectuosos, hay áreas del cuerpo que estaban impedidas, limitadas, hay situaciones del cuerpo y del alma que estaban estancadas y hoy el Señor las está impulsando, hoy el Señor las está levantando, hoy el Señor está dando nuevas fuerzas, hoy el Señor está purificando los pensamientos y está comenzando a colocar pensamientos de fe, pensamientos de bien, bendiciones grandes. Hoy el Espíritu Santo veo que está abriendo puertas para algunas familias, algunas en el exterior, 2 países, veo 2 familias que el Espíritu Santo está comenzando a abrir puertas para una respuesta que han estado esperando por años. Estoy diciendo en el nombre de Jesús que los cuerpos de muchos enfermos están comenzando a ser levantados, restaurados, transformados por ese poder. Solo quiero que lo creas. Él es el Señor omnipotente. Cuando el Espíritu Santo gobierna, cuando el Espíritu Santo es el instructor y cuando obedecemos sus direcciones, sus enseñanzas, lo único que podemos esperar es una vida fructífera, una vida de paz, de poder, de gloria y de amor. Señor, gracias. Gracias por este regalo hermoso. Gracias por traer vida a tu iglesia. Gracias por vivificarnos. Gracias por levantarnos, Señor, y hacernos mejores hoy. Gracias por empoderarnos para vivir en casa con bendición, con paz. Gracias porque nos convertimos en instrumentos de gloria, de poder, Señor, para bendición a muchos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, qué riqueza de la gloria de Dios que tuvimos hoy. Tome esto que ha aprendido por el Señor, póngalo en su corazón, comienza a practicarlo y disfrutemos de una vida victoriosa. Los amamos y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos.